Gracias pastor, gracias a Dios que podemos estar acá. Y bueno, pues el propósito de Dios es que podamos tener mejores matrimonios, amén. Y todos buscamos eso, ninguno de nosotros buscamos tener el peor matrimonio, amén, sino hemos buscado tener el mejor matrimonio posible. Cuando mi esposa y yo nos casamos, junio 26 del año 1999, pues eso es lo que deseábamos, tener un buen matrimonio y gracias a Dios nunca ha sido, ¿cómo podría decir? Iba a decir nunca ha sido perfecto, pero eso no sería la palabra, porque sí, Dios nos ha bendecido, pero cuando dice la palabra de Dios allá en Josué 1:8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice la Biblia, entonces harás prosperar tu camino. Una de las cosas que a través por las cuales nuestros matrimonios son mejores es cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Entonces, leer la palabra de Dios ayuda a nuestros matrimonios ser mejores matrimonios. Dice ahí, porque entonces harás prosperar tu camino. No sé si alguien tenga algún negocio, alguna empresa, pero cuando uno abre una empresa, un restaurante, a las hermanas como les gusta, ¿verdad?, hacer comida, y de repente abren ahí un lugar de comida, y al abrir ese lugar de comida, la hermana nos dice: bueno, espero que mi negocio fracase mañana, o sí. No, ¿verdad? Si el marido se va a trabajar y dice: espero que me corran mañana, tampoco, no queremos fracasar. Y a través de la palabra de Dios, Dios me dice: mira, Dios te puede dar prosperidad, pero no es la prosperidad de la cual el mundo habla. El mundo habla de una prosperidad diferente, pero la prosperidad de parte de Dios es la bendición. Es cuando allá en Romanos 8:28 dice: los que aman a Dios, todas las cosas son que para bien. Y a veces no nos gusta lo que pasa, pero todo es para bien. Y entonces quiero que vayamos por favor a Segundo Libro de Reyes capítulo 20. Segundo Libro de Reyes capítulo 20, y vamos a leer aquí algunos versículos. Hace años escuché al pastor David Cortés predicar este mensaje. No lo estoy predicando yo, porque cuando el pastor David Cortés lo predicó, él copió mi mensaje y lo predicó, ¿verdad? No es cierto. Pero es una perspectiva diferente. Segundo Libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Ahí donde está, Segundo Libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Esto es algo muy serio. Dios le está diciendo a Ezequías: mira, Ezequías, vas a morir. Y nuevamente, muchas cosas cambian en nuestra vida cuando estamos al borde de la muerte. Amén. Cuando estamos al borde de la muerte, le decimos al Señor: Señor, si tú me libras de esta, ahora sí. ¿Cuántos se acuerdan de todas las promesas que le hicieron al Señor durante el COVID? ¿Verdad? Señor, si vivo, te prometo esto. Si vive mi esposa, te prometo esto. Ahora, pues te puedes llevar a la suegra, ellos no importan tanto, ¿verdad? Pero a mi esposa, a mis hijos, a mí, Señor, si tú me ayudas. Y cuántas cosas cambian nuestra mente cuando estamos al borde de la muerte. Y entonces aquí Dios le hace ver a Ezequías que él está a punto de morir, y le dice a Ezequías: mira, Ezequías, tienes que hacer algo. Ordena tu casa.
ordena tu casa. Hace años, cuando estábamos en un local diferente, nuestra iglesia estaba antes sobre la calle 11 Sur, enfrente del club de golf. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Algunos llegaron a ver nuestra iglesia, estábamos enfrente del club de golf. Ahora pasamos y decimos, wow, ¿cómo cabíamos ahí? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Porque era un lugar bien pequeño, eran 250 metros cuadrados, nada más lo de este edificio aquí. Y ahí Dios nos preparó para la siguiente etapa de la iglesia. Pero cuando estábamos ahí, fue hasta el punto en que íbamos a vender la iglesia, que le dimos una manita de gato, arreglamos el frente, y varios hermanos dijeron, pastor, mire, ¿por qué no hicimos esto desde que llegamos? ¿Verdad? Y les dije, no, hermano, sí, lo debimos de haber hecho desde que llegamos, pero bueno, como ya nos vamos, ya lo estamos arreglando. Y a veces así hacemos, ¿verdad? Si vamos a vender una casa, está toda fea, se está cayendo, no sirve para nada, pero la vamos a vender y ahora sí la arreglamos. Y así es con nuestras vidas. Cuando vemos que ya estamos a punto de colgar los tenis, que ya nos vamos con el Señor, tratamos de arreglar las cosas. Es lo que pasó con David, que vimos hace rato. Él trató de arreglar las cosas cuando ya era muy tarde. Y Dios le dice a Ezequías, mire Ezequías, ordena tu casa. ¿No será mejor ordenar nuestras casas, nuestros hogares, nuestras familias antes de que lleguemos hasta esas consecuencias? En cuanto a nuestra salud, ¿no será bueno que arreglemos nuestra salud, comenzar a comer bien, antes de que lleguemos con el doctor ahí en el hospital y el doctor diga, no, sabe que usted fumó mucho, deje de fumar? Ay, doctor, pues yo ya lo sabía, pero estaba bueno, ¿verdad? El fumar, estaba bueno el tomar. Unos hermanos de nuestra iglesia acaban de regresar de Hidalgo, porque la prima de este hermano, de 27, 28 años, joven, murió de cirrosis. Toda su niñez, juventud, toda su vida se la pasó tomando. Dice la Biblia, ordena tu casa. Y versículo 2, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de lo que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y bueno, Dios le da más años a Ezequías. Qué bendición que Dios nos pudiera dar 15 años más, amén. Ya estamos a punto de morir, Dios te va a dar 15, 20 años más. Ahí está. Pero tenemos nosotros que recordar que Dios es soberano y que Dios me indica, arregla tu casa. Y de eso quiero hablar en los próximos minutos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra nuevamente. Te pedimos que tú nos ayúdanos a identificar cuáles son las cosas en nuestro matrimonio que debemos de arreglar. Te pedimos que tú nos ayudes a través de tu palabra, traigas convicción a nuestro corazón. Y si hay algo que arreglar, te pedimos que no nos esperemos hasta el final, sino que tomemos decisiones para arreglar cosas en nuestro matrimonio. Te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7. Vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7. En el caso de Ezequías, él pudo hablar con el Señor y le dijo, Señor, ve que he andado en integridad. Pero ¿cuántos de nosotros pudiéramos decir eso? Señor, he andado en integridad. Sí, como no, nada más como 3 días. Por 30 años has vivido como un diablo.
no, y Dios nos va a decir que no. Pero, ¿qué podemos nosotros hacer? Número uno, debemos de arreglar nuestro matrimonio, porque si no lo arreglamos, nuestras oraciones no son escuchadas. Vea lo que dice 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, que dice, no tengan estorbo. Entonces aquí hay algo muy interesante. No sé si podemos bajar un poquito, por favor. Pero aquí hay algo muy interesante que Dios dice. Dios dice que la esposa es importante. Dios dice que nuestra esposa no es como el varón, no es como nosotros. Dice la Biblia, vive con ella sabiamente. Y como esposos tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría, amén, mucha sabiduría. En la mañana fuimos a ganar almas y nos reunimos en un tiempo para tener un reto, un devocional, y después de este devocional salir y llevar el Evangelio a esta ciudad de Puebla. Pero mientras teníamos el devocional, estaba hablando con los hermanos, diciéndoles, hermanos, tenemos que crecer personalmente, espiritualmente. Y una manera, comencé ahorita en estos minutos, comencé diciendo, es importante leer la palabra de Dios para entender qué es lo que Dios quiere que yo haga y viva mi vida. Y cuando la Biblia me dice vivir con ella sabiamente, Dios me está diciendo, cuando no somos sabios, cuando no leemos su palabra y no aplicamos su palabra a nuestra vida, vamos a meter la pata, vamos a hacer cosas que no está bien hacer, vamos a arruinar nuestro matrimonio. Y nosotros somos los que llegamos a arruinar nuestro matrimonio. Porque dice acá, si no tratas a tu esposa como vaso más frágil. ¿Qué es un vaso frágil? Si yo tuviera aquí una copa delgadita, alta, y la tiro de lado, rápidamente se va a quebrar. Pero si tengo un vaso de plástico y lo tiro, ¿verdad? Ni a patadas se quiebra. ¿Sabes qué? Nosotros los hombres somos como ese vaso de plástico. Las mujeres son como ese vaso frágil. No podemos hablarle a la esposa como al amigo de trabajo. No podemos tratar a la esposa como cualquier persona. Dios me dice y me manda que debo de tratar a la esposa de una manera diferente, como a coherederas, dice ahí, como a coherederas de la gracia de la vida. Número uno, tus oraciones o nuestras oraciones no son contestadas si no arreglamos las cosas en el matrimonio. La relación entre el esposo y la esposa para Dios es de gran importancia, y Dios quiere que nuestro matrimonio funcione bien. Cuando nuestro matrimonio no anda bien, Dios dice, tus oraciones no serán contestadas. Ahora, cada uno de nosotros queremos que nuestras oraciones sean contestadas, porque vamos a tener ciertas situaciones, tiempos difíciles, en donde vamos a ir a Dios y le vamos a decir, Señor, por favor, que me den un aumento. Dios va a decir, pero ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu matrimonio? Mira cómo estás tratando a tu esposa. Señor, por favor, que estoy escuchando que la transmisión del carro está fallando, que no se descomponga, y de repente ahí me deja tirado en la calle. Señor, que no oré. Dios dice, sí, pero ¿cómo está tu matrimonio? ¿Sabes? Dios quiere contestar nuestras oraciones. Hace años yo tenía como unos 13, 14 años. Mis papás se fueron, creo que salieron fuera, no sé a dónde fueron, pero salieron. Y era de noche, como a las 6, 7 de la noche, y dijo que voy a ir a la tiendita de la esquina
que estaba como a 1,25 cuadras, y voy a comprar leche y unos roles de canela. Amén. Salí, llevaba algo de dinero, y cuando salí a la calle principal venía un carro blanco, no sé si era un Jetta, pero era como Volkswagen, un carro blanco que se parecía al carro de un amigo. Y entonces vi que se iba acercando más cerquita, y se frena y se estaciona frente a mí mientras yo iba hacia la tiendita. Y cuando veo hacia adentro, no era mi amigo. Eran 4 personas que se veían malas y como que me querían hacer daño. Y me ven y los veo y empiezo a correr. No hacia la casa, sino hacia la tiendita. Y entonces se bajan y 1 o 2 de ellos apuntan su arma y me gritan: si no te detienes, te vamos a disparar. Y cuando volteo, veo que tienen sus armas. Y adivinen qué hice. Pues me detuve. No estaba muy lejos. Si hubiera estado más lejos, no me detengo. Me detuve y me dicen: somos la policía judicial. Antes cuando había los judiciales. Y cuando me detuve, ya estaba en la casa enfrente de una vecina. Yo, ok, aquí estoy con la vecina. Y se bajaron del carro, se acercaron a mí, me empiezan a golpear y empiezo a gritar: ¡socorro! La vecina se llamaba Socorro. ¡Socorro! Y los judiciales me estaban golpeando. ¡Socorro! Y agarraron, buscaron y me quitaron mis 50 pesos o 100 pesos, no traía mucho dinero. ¡Socorro! Y Socorro no salió. Cuando más necesitaba a Socorro, no salieron. Finalmente me dejaron, me pidieron mi identificación. Les dije: tengo 12, 13 años. ¿Qué niño de 12 o 13 años sale con su identificación? Yo no conozco ninguno. ¿Ustedes conocen a alguien? Estaba yo enojado. Me dejaron libre, ¿verdad? Socorro nunca salió. Y yo decía: aquí está la vecina. Y yo creo que también, gracias a Dios, fue porque la vecina estaba ahí, que no me hicieron más daño. Pero cuando después, años más tarde, le dije a la vecina: oye, ¿por qué usted no salió? No, vi que, ¿verdad?, estaba difícil la cosa, y qué tal si me pasaba algo. Dije: pero qué tal si me mataron. La vecina no salió. Oye, va a haber un momento en que vamos a necesitar de Dios. Y vamos a necesitar que nuestras oraciones sean contestadas. Mateo capítulo 5, versículo 23. Mateo capítulo 5, versículo 23. Vean lo que dice ahí. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Y anda, ¿y qué dice? Reconcíliate. Ahora, ¿por qué dice Dios: deja la ofrenda en el altar? Porque a lo mejor si nos la llevamos y no nos llegamos a reconciliar, a lo mejor ya no vamos a regresar y dar a Dios esa ofrenda. Dios está interesado en nuestro servicio. Dios está interesado en nuestras ofrendas, porque es una manera de adorar a Dios. Dios se gozaba cuando el pueblo de Israel traía sus ofrendas, de tal manera que Dios dice: está bien que traigas tu ofrenda, pero si tienes algo contra tu hermano, o tu hermano tiene algo contra ti, tienes que arreglar las cosas. ¿Por qué? Porque dice ahí: reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué? Porque tu ofrenda no va a valer si las cosas están mal entre tú y tu hermano. De la misma manera, si las cosas no están bien con mi matrimonio, entre yo y mi esposa, voy a traer ofrenda, voy a traer mis diezmos, voy a traer mi promesa de fe, voy a traer una ayuda, voy a traer mi ofrenda, voy a traer mi servicio a Dios. Y Dios va a decir: está bien, pero no es acepta. ¿Por qué?
Porque las cosas en tu matrimonio no están bien. Número 1, si no arreglas tu matrimonio, tus oraciones y tus ofrendas no son escuchadas. Número 2, si no arreglas tu matrimonio, si no ordenas tu hogar, si no arreglas las cosas ahí en tu casa, número 2, tu casa no va a permanecer. Veo que dice Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 3, versículo 25, Mateo capítulo 3, versículo 25. Vamos a ir Marcos capítulo 3, versículo 25. Marcos 3, 25. Dice ahí: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede ¿qué? Permanecer. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. El hogar debe siempre de estar unido. Un hogar dividido no va a permanecer. Cuando el esposo jala para allá y la esposa jala para allá, no va a permanecer. Un hogar en donde la verdad, en donde ahora Dios da ciertos parámetros. Por ejemplo, en la Biblia Dios dice, ok, le dice a la esposa: si el esposo es incrédulo, quédate con él, pero no lo dejes, ¿verdad? Pero un hogar dividido, por ejemplo, cuando el esposo y la esposa viene un hijo, una hija, y habla con la mamá y le dice a la mamá: mamá, ¿me dejas ir a una tardeada? Y la mamá le dice: sí, hija, vete a la tardeada. Y el papá viene y dice: no, tú no vas a ir a la tardeada. Y la mamá dice: ay, pobrecita, que se vaya a la tardeada, porque en verdad los jóvenes de hoy. Y entonces, ¿qué está pasando en el hogar? Hay división. El papá y la mamá tienen que primero ponerse de acuerdo, o por lo menos en situaciones así, la esposa o el esposo, muchas veces los hijos saben con quién ir. No, voy a ir con mi papá porque él siempre me da permiso, o voy a ir con la mamá porque siempre me da permiso. Tenemos nosotros como papás llegar a un acuerdo. Mi esposa y yo tenemos que llegar a un acuerdo y decir: ok, si pasa esto, vamos a hacer esto. Y a veces mi esposa, no tiene mucho que mi esposa me dijo: oye, ¿cómo ves? Yo dije: ¿por qué no primero hacemos esto? Llamamos a aquella persona, nos aseguramos que está bien, porque hay muchas cosas que pueden pasar y tenemos que asegurarnos que está bien. Hay ocasiones en donde Dios no me da paz y le digo a mi hijo o a mi hija: ¿sabes qué? No tengo paz. O van y le piden permiso a mi esposa y luego mi esposa: ¿sabes qué? No sé por qué, pero no tengo paz. Y entonces, ¿verdad? Ya no le damos permiso a nuestros hijos o a nuestras hijas. Pero si una casa está dividida, si una casa no está de acuerdo y viene el diablo y pone cizaña y pone división, esa casa, dice la palabra de Dios, no va a permanecer. Y lo que el diablo quiere es traer división. Y hay tantas cosas en el hogar que traen división. Cuando mi esposa y yo nos casamos, intentamos de platicar lo más que pudimos. ¿Por qué? Porque queríamos hacer un plan, queríamos saber qué íbamos a hacer, qué íbamos a hacer en cuestión del dinero, qué íbamos a hacer en cuestión de visitar a los papás, qué íbamos a hacer en cuestión de ciertas cosas. Cuando había problemas con los papás de ella iba a encargarse de hablar con los papás de ella. Cuando había problemas con mis papás y algo le decían a ella me decía a mí y yo iba a hablar con mis papás. Cuando hay familias en donde vienen los papás y tratan de dividir y hablan con el hijo y le dicen: primero conociste madre y después conociste esposa. Y entonces dice el hijo: pues sí, ¿verdad? Trátame bien,
El equipo aquí no es yo con mi mamá, el equipo aquí es yo con mi esposa. ¿Por qué? Porque el diablo está tratando de causar división. Hace años prediqué un mensaje acerca de la interferencia de los suegros en el hogar. La pusimos en internet y por los siguientes 2 o 3 años teníamos tantas personas, preguntas, gente llamándonos por teléfono, gente escribiendo ahí en nuestro sitio de la Iglesia Cristiana Bautista, diciéndonos: pastor, ¿qué puedo hacer acá? Mi esposo es pastor, mi esposo es esto, y le hace más caso a su mamá que a mí. ¿Qué hago, pastor? ¿Sabe lo que está pasando? Estamos teniendo división, y la división viene cuando no le hacemos caso a lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice: dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué dice? Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Tenemos nosotros que aprender eso. Cuando los problemas van a haber problemas, van a haber situaciones en donde debemos nosotros identificar cuando el diablo está tratando de dividir nuestro hogar y nuestra familia. Hace años nuestros hijos estaban aún pequeños, pero ellos podían ver ya a los 8, 9, 10 años, ya se dan cuenta que es una cerveza, ya se dan cuenta que es el vino, ya se dan cuenta de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque cuando vamos al súper y hay un pasillo lleno de cervezas, les decimos: ¿por qué no vamos a pasar? Vamos a ir por allá, y ellos empiezan a dar cuenta. Pues llegó una ocasión en donde fuimos a visitar la casa de mi suegra. Ahora, mi suegra ha cambiado mucho, es una excelente cristiana. Ahora, ¿verdad? Hablamos con ella y dice: ¿saben qué? Vamos a orar y vamos a ponerlo en las manos de Dios. Y Dios ha transformado a mi suegra, gracias a Dios. Pero en aquellos años creo que no era salva. Y entonces llegamos a su casa y tenía una botella de vino. Había una botella ahí en medio. Y entonces mi esposa habló con mi suegra y le dijo: mamá, te amamos mucho, queremos nosotros seguir visitándote, pero ahora esta es tu casa, pero no te podemos visitar si cada vez que venimos a visitarte tienes una botella de vino en tu casa. Y lo hicimos amablemente. Yo no hablé con ella porque, otra vez, nosotros quedamos que si había un problema con sus papás, ella iba a hablar. Si había un problema con mis papás, yo iba a hablar. Bueno, yo nunca hablé con mis papás porque ellos eran los angelitos del otro lado, ¿verdad? Eran bien malos, no sé. Pero ella habló en esa ocasión con ellos. Y adivina qué pasó. Mi suegra entendió. Ella dijo: sí es cierto, ok, pues yo quiero que ustedes sigan visitándolo, ¿verdad? Cuando, mucho más, ¿verdad? Cuando tenía mi suegra 7 nietos de parte de nosotros, era como una tribu muy grande, ¿verdad? Y si ya no íbamos, ya no iba a haber fiesta como se hacía. Pero el punto aquí es que el diablo quiere divisiones, el diablo quiere dividir tu hogar, y muchas veces usa a nuestros padres, aún hasta hermanos, para dividir nuestro hogar. Una persona habló conmigo y me dijo: pastor, yo no sé qué hacer. Dice: las cosas de mi hogar están de mal en peor. Comenzaron hace como 7 años. Los primeros 3 años de mi matrimonio todo iba bien. Y mis hermanas vinieron y me dijeron: ¿sabes qué? Estás haciendo las cosas mal, estás nada más haciéndole caso a tu esposa, haces lo que ella te dice, ya no le hagas caso. Y dice él me dijo: pastor,
comencé a escuchar a mis hermanos, comencé a escuchar a mis hermanas y comencé a decirle a mi esposa que no. Y dice, desde hace 7 años no nos hablamos. Desde hace 7 años todo está mal en mi hogar. ¿Sabes qué pasó? Vinieron la familia y dividieron el hogar. Yo creo que aquí ha de haber algunos matrimonios en donde tú estás escuchando voces de allá afuera que no están ayudando a tu familia y a tu hogar. ¿Por qué no mejor le hablas con el pastor o con Dios? Dile, Señor, ¿qué yo puedo hacer para que mi hogar mejore? ¿Qué yo puedo hacer para que mi hogar mejore? 1 Corintios, capítulo 7, versículo 5. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 5. De lo que dice acá, 1 Corintios, capítulo 7, versículo 5. No os neguéis el uno al otro, y esta es en la relación matrimonial. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo ¿qué? Consentimiento. En otras palabras, dice Dios, la única razón en la Biblia, en la palabra de Dios, de negarse el uno al otro en la relación matrimonial, dice acá, debe de ser cuando llegan en mutuo consentimiento para ocuparnos sosegadamente ¿en qué? En la oración. ¡Wow! ¡Qué interesante! Dios dice, si tú vas a estar orando y ayunando, es el momento en donde tú y tu esposa pueden estar aparte por un momento para que tú te ocupes en la oración, en el ayuno. Pero dice, ¿qué dice después? Dice después, pero después dice, volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, número 3, si no arreglas tu hogar, si no arreglas tu matrimonio puede ser tentado por el diablo. El diablo puede usar, Dios está diciendo, hay un momento en que puedes estar aparte, separado, en cuanto a la relación matrimonial. Y ese momento es cuando ustedes están orando. Yo sé que aquí hay muchos orando, ¿verdad? Porque ya tienen años en esa separación, ¿verdad? Pero dice ahí, les doy permiso para separarse por un momento. Tienen que estar de acuerdo. Y tiene que ser por un pequeño momento. Nadie ayuna y ora por un año. Ay, pastor, es que mi marido ya no me ama. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, hermana? Bueno, en este caso la hermana, ¿verdad? Pero también el hermano puede llegar, pastor, mi esposa ya no me ama, ¿verdad? Y podemos llegar y quejarnos. ¿Por qué? Porque se acabó el amor. ¿Por qué? Porque ya no hay esa relación íntima. ¿Por qué? Ya esa relación matrimonial ya no existe. Y cuando ya no hay intimidad, dice Dios que si te quedas así, apartado, con problemas, con divisiones, no estás arreglando las cosas, no están las cosas bien en el hogar, Dios dice, el diablo se va a aprovechar y se va a entremeter y va a suceder algo. ¿Y qué es ese algo que va a suceder? Bueno, lo conocemos como el adulterio. Muchas veces llega el adulterio a los hogares y a las casas, en familias y en hogares donde la relación íntima y matrimonial es no existente. ¿Sí?
el diablo se va a aprovechar. Ahora, algunos maridos son bien inteligentes, por no llamarles sonsos. ¿Ven? Algunos maridos son bien inteligentes y el diablo usa esto. El diablo usa un descontento o un enojo o una fricción o un malentendido o una pelea para el esposo decir, ok, ahora me las va a pagar. Y usando eso el diablo usa eso para hacer que el esposo o la esposa caigan en adulterio. Dice la Biblia, hey, arregla tu hogar, arregla tu matrimonio, porque si no lo arreglas, el matrimonio, tanto el esposo como la esposa, pueden ser tentados por el diablo. ¿Qué pasa cuando en el hogar el matrimonio no anda bien? La esposa está dolida y a lo mejor se va a trabajar y el jefe le dice, ¿qué le pasa a doña Gertrudis? Nada. No, doña Gertrudis, algo ha de estar pasando. No, no me pasa nada. Ay, doña Gertrudis, usted siempre bien contenta. Cuénteme. Bueno, mi marido no me quiere. Mi marido, ¿verdad? Ya no le hace caso. Mi marido, ¿qué va a hacer el patrón? Ay, doña Gertrudis, venga para acá. Venga, yo sí la quiero, doña Gertrudis. Y cuando uno menos lo piense, cae en adulterio. ¿Por qué? Porque Dios dice, no es bueno que el esposo y la esposa estén separados por un tiempo extendido. Y número 4, Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Dice la Biblia, Eclesiastés 4:9, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. ¿Sabes que en el matrimonio uno puede estar desanimado, pero el otro no? O la esposa puede estar desanimada, pero el esposo no. Porque si los dos están desanimados, ¿verdad? No va a llegar a nada bueno. Aquí dice que uno puede levantar al otro. Versículo 11. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Versículo 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Un cordón de 3 dobleces, dice la Biblia, no se rompe pronto. Pero un cordón solito es más fácil que se rompa. De tal manera que si yo estoy apartado, si yo estoy, si las cosas no están bien y no estoy arreglando las cosas en mi hogar y la casa es un desorden y ando siempre enojado y la esposa anda siempre enojada y andamos separados y ya no nos hablamos y ya no nos vemos y ya no nos dirigimos la palabra, ¿qué sucede? Dice la palabra de Dios, cordón solito se rompe más fácil, cordón de 3 dobleces no se rompe tan fácil. Y ese cordón de 3 dobleces, y habla de 3 cordones, uno soy yo el marido, otro es la esposa y el otro es Dios. Y cuando ese cordón está bien amarradito y está bien trenzadito, ¿qué va a pasar? Dice la Biblia, vinieron lluvias
Vinieron vientos y esa casa no cayó porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Ay, pastor, pues somos cristianos. No es suficiente ser cristianos. Porque ¿sabes qué? He visto muchos matrimonios que son cristianos y que están divorciados. Muchos. Entonces, un matrimonio no es suficiente que sean cristianos. Un matrimonio lo que necesita hacer es estar bien enrolladito. El esposo, la esposa, Dios en medio, haciendo mi roca, poniéndolo primero en todo tiempo, porque dice la Biblia, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Si en mi hogar o en mi familia las cosas no están bien, ¿qué va a suceder? Es número 4, si no arreglas tu matrimonio, si no arreglas tu hogar, tu familia, tu matrimonio corre el riesgo de romperse pronto. Dios vino con Ezequías y le dijo: hey Ezequías, arregla tu hogar antes de que sea demasiado tarde. Y no conozco aquí los matrimonios de la iglesia, pero el pastor Hugo me dio una lista de todos los matrimonios que tienen problemas. No es cierto. No los conozco, no sé quiénes son ustedes, pero yo sé que hay problemas. ¿Cómo lo sé? Porque en mi hogar hay problemas. Así como la ve, es un problema andando de esa mujer. Entonces, si hay problemas, hay que arreglarlos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a mejorar nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestras familias. Ayúdanos a identificar la división, ayúdanos a identificar los problemas, ayúdanos a entender de que tú no quieres que el esposo y la esposa estén apartados por varios días. Ayúdanos a entender que no es bueno que el esposo y la esposa vivan una vida solos y no están sujetos a ti cuando tú estás en medio de ellos. Y Señor, quizás hay un matrimonio aquí o 2 o más en donde las cosas no andan bien, en donde hay problemas, en donde hay conflictos, en donde se necesitan arreglar las cosas. Sabemos que no hay nada imposible para ti y te oramos a ti y te pedimos, Señor, que arregles ese hogar, arregle esa familia, que ellos puedan entender y que ellos puedan ver que es importante. Y así como nos cerramos con el rostro inclinado, habrá alguien aquí que dijera: pastor, Dios ha hablado a mí, Dios ha hablado a mi hogar, Dios ha hablado a mi familia. Si es así, ¿por qué no toma de la mano a su esposa, a su esposo? Vengan aquí al frente, tomen un momento para orar y decirle al Señor: Señor, ayúdanos a arreglar las cosas en nuestro hogar, ayúdanos a mejorar nuestro matrimonio, ayúdanos a que nuestro matrimonio ande mejor. Yo creo que podemos hacer de nuestros matrimonios un pedacito del cielo aquí en la tierra. A veces lo vemos imposible, pero podemos comenzar arreglando nuestros hogares. Podemos comenzar arreglando nuestros matrimonios. El piano está tocando. Si usted necesita tomar alguna decisión, venga aquí al frente, ore al Señor, dígale al Señor: Señor, ¿qué hay? ¿Qué debemos nosotros de hacer para arreglar nuestro hogar, arreglar nuestra familia? No espere hasta que todo esté bien lleno de problemas y tenga que hablar con el pastor o con la esposa del pastor y tener que, pues a veces vergonzosamente decirle: ¿sabe qué, pastor? Nos vamos a separar.
No espere a ese momento. Mi esposa y yo hemos tenido que ir con nuestro pastor. Hemos tenido que ir con consejeros para pedir guía, para pedir ayuda. Y decirle al Señor, Señor, aquí hay algunas cosas que no andan bien. ¿Qué más podemos nosotros hacer? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestro hogar? Dios le dijo a Ezequías, hey, arregla tu hogar, arregla tu matrimonio. Quizá usted dice, pastor, pero ya es muy tarde. Pastor, ya no hay esperanza. Alguien dijo, mientras hay vida hay esperanza. Lo que debe de haber es el deseo. Y si usted hay el deseo y en la esposa hay el deseo, vamos por buen camino. Ore al Señor. Dígale al Señor, Señor, ayuda a nuestro hogar, ayuda a mi matrimonio. Si su esposo no es salvo, hermana, ore a Dios. Dios promete que por la conducta de la esposa, el hogar mejore y el matrimonio, el esposo pueda ser salvo. Por la conducta de la esposa. Y lo mismo, si usted, hermano, su esposa no es salva, de una buena conducta, sea un buen testimonio, y su esposa puede llegar a los pies de Cristo por su conducta. El problema es que a veces cuando somos aún cristianos, nuestra conducta está fatal. Cambie su conducta y verá que Dios puede bendecir su hogar. Padre Celestial, te damos gracias por los matrimonios que están aquí al frente, te damos gracias por los matrimonios aquí reunidos que son pilares de esta iglesia. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, ayúdanos, Señor, a tener ese bello hogar que tú prometes. El diablo mete cizaña, el diablo mete división, no quiere de ninguna manera que tengamos hogares unidos, matrimonios fuertes. Pero Señor, ayúdanos a tener eso, ayúdanos a tener esa esperanza, ese deseo, y que aunque sea con pasos pequeños, podamos dar esos pasos para que el matrimonio pueda mejorar en nuestras iglesias, en nuestras vidas. Bendice, Señor, cada decisión. Te pedimos esto y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.